computadora. Ya, ahí sí entiendo que está grabando. Ya, como repetíamos la reflexión para que quede la grabación, venimos de un tiempo de festividades donde pedimos muchas cosas, pedimos arrepentimiento, y todas estas cosas que están pasando en Israel se dan en este contexto. Entonces, una de las cosas que nos deja como lección es que las fiestas son bien serias en realidad, tienen un papel profético importante. O sea, no es casualidad que terminando el ciclo de fiesta en el último día se desata la guerra. Entonces la pregunta que nos queda hacer es si realmente nuestro arrepentimiento fue tan verdadero como pueblo, como nación de Israel, como los que estamos en las naciones. Hicimos realmente una techuga o tenemos en nuestro corazón la intención de cambiar en este año, porque cuando las cosas se hacen por hacerlas, el Eterno reclama. Hay una parte que él dice que ya no quiero sus fiestas, no quiero su sacrificio, porque simplemente son como religiosidad, no lo están haciendo de corazón. Entonces, y terminado este ciclo de fiesta, ocurrió esta gran catástrofe de esta guerra que estamos viendo en las noticias todos los días. Y ahí viene la pregunta, ¿será que el Señor aceptó realmente nuestro arrepentimiento? ¿O fue verdadero nuestro corazón en este ciclo? ¿Comenzó el año realmente dulce? No, no comenzó tan dulce. Entonces, hoy en día están en todo el pueblo de Israel, nuestros hermanos judíos, muchos rabinos, haciendo esta pregunta. ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Qué fue? Porque pedíamos por un año dulce, pero no partimos con un año dulce. Partimos con casi como con un juicio a Israel también. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer. Por una parte, las fiestas son convocaciones santas, son cosas que marcan un antes y un después. Los que no conocen, no saben de esto, hermanos, incluso hermanos creyentes. A mí me han preguntado, hermanos cristianos, ¿tú qué estás en eso? ¿De qué se trata todo lo que está pasando? Ubícanos. Y claro, es difícil ya sobre la marcha enseñar la fiesta, enseñar que hay ciclos, enseñar que en tal momento ocurrió esto, que es Simchat Torah, que todo se dice. A mí me llamaba la atención en las noticias, si se fijaron, en los términos que se estaban usando, Shabbat, Simchat Torah, ver eso en Chilevisión, ver eso en TVN, en Megavisión, hablando de Simchat Torah, yo decía, ¿qué está pasando? Esto es una locura. Eran términos que eran nuestros, tan internos de nuestro círculo, que incluso nosotros estábamos recién aprendiéndolo. Y ahora ya todos los titulares, Gaza, o sea, Hamas ataca en Simchat Torah. Y así, parecía una locura eso, ver los titulares de las noticias. Pero ahora ya todos están hablando de esto, de los tiempos de Dios, del Shabbat. Ahora, ayer veía reportes y decían los reporteros, ya en Israel ya entró el Shabbat y sigue esto. Entonces, el mundo está conociendo también de la festividad del Eterno, ya sea por las buenas o por las malas. Está conociendo lo que es un Shabbat, lo que son las fiestas, lo que es Yom Kippur. Hablaban de la guerra de Yom Kippur también, porque todo esto ocurrió 50 años después, en la misma fecha. Entonces, me tocó incluso con mis papás que vinieron este fin de semana y me preguntaban un poco tratar de ubicarlo en ese contexto de lo que está pasando. Y Parashá nos viene esta semana también con mucha información. Recordemos que las Parashá también nos habla de la actualidad de lo que está pasando. Bueno, los temas que tratamos en esta porción, Parashá Noa, tenemos 8 temas principales. La construcción del arca como tema principal o el inicial. Tenemos también el diluvio, después la salida de Noé del arca, el pacto de Dios con Noah, cierto que es el arco iris. Después viene la historia o el relato de Noah y sus hijos, la torre de Babel, y después los descendientes, tanto de Sem como Tarea. Son los temas que abordamos en esta paracha. Lógicamente, no podemos abordar todo en este pequeño momento en que nos reunimos, pero vamos a ver qué el Eterno nos tiene esta semana, que nos está hablando a, a nosotros como pueblo. Las lecturas, tenemos las 7 aliyot. Vamos a trabajar en la 1 básicamente. Yo quería trabajar en la 3 y 4, pero el Eterno está hablando de la 1 esta semana y tenemos que conectarnos a lo que el Eterno está hablando, aunque ya hayamos hablado antes, pero el contexto de lo que está pasando está en la aliyah 1.
Vamos del Génesis 6:9 al 11, Génesis 11:32. La Haftará también tenemos Isaías 54:1 al 55:5. Y el Nuevo Pacto tenemos varios versículos que nos remiten a esta parte de la Torá, especialmente cuando nos habla que estamos en los tiempos de Noah, o que los tiempos finales va a ser como los tiempos de Noah. En Lucas 17, del 20 al 27, Mateo 24, del 29 al 36, Hechos 2, del 1 al 16, Primera de Pedro 3, del 18 al 22, y Segunda de Pedro 2, 5. Ahí, si quieren después tomarle apunte o sacar un pantallazo para su estudio. Bueno, vamos a partir. Dice el Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, o de Noah, como es en hebreo su nombre. Era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Acá tenemos la traducción Biblia de las Américas. Bueno, ¿qué podemos comentar de esto? Primero, que ya lo hemos visto en otros años, pero no está de más recordarlo, que el nombre de Noé se alcanza a ver ahí en la presentación arriba, donde dice Noah, su nombre hebreo, Noé en español, y las letras en hebreo, que es la letra Nun y la Het. Si los invertimos estos nombres, o sea, estas letras, aparece la palabra gracia. Entonces, cuando dice que Noah halló gracia a los ojos de Dios, es como que la Torá está haciendo un juego de palabras. Noah, Gen, Noah. O sea, acá vemos cómo aparece el concepto de gracia en la paracha, en esta porción, ya en la porción de la Torá, que generalmente la gracia se asocia al Nuevo Pacto, ¿cierto? Al Nuevo Testamento, y se miraba el Antiguo Testamento como la parte de la ley, la parte rígida, pero en realidad no es así. Cuando uno viene al hebreo, aparece ya la palabra gracia desde mucho antes, y este es uno de los lugares. Y podemos entender que el concepto de que Noah halló gracia a los ojos de Dios están conectados. Su nombre Noah, que viene de descanso, ¿cierto? Es uno de sus significados, descanso. Y gen, gracia. Entonces, nos dice, estas son las generaciones de Noah. No era un hombre justo y perfecto entre sus generaciones. Acá la Torá nos da testimonio de que él era un hombre justo. En hebreo, un ish sadik. Sadik es la palabra hebrea para justo. De ahí viene, por ejemplo, la palabra sedaká. No sé si han escuchado la palabra sedaká, que es como ayudar a otro, dar una ayuda social. Eso se entiende como una sedaká. Dice que andaba con Dios. El texto 7:1 más abajo dice, donde Hachén está dando testimonio de Noah, porque he visto que solo tú eres justo delante de mi generación. O sea, Noah en esta generación se destacaba por este atributo de justicia entre sus pares. Dice que era justo y perfecto, a pesar de toda la maldad que había en los hombres que le rodeaban. En ese momento había una maldad muy grande en la tierra. Muchos se preguntan cómo se desató esa maldad, por qué el hombre llegó a tener ese instinto. Y escuchaba de un rabino muy interesante el relato que él decía, y se ponía un poco en los pies de la generación de Noah. La generación de Noah, la primera generación tanto de Noah y también Adán, ellos supieron que Adán había caído, ¿cierto? Que había pecado y por lo tanto iba a morir, pero nunca habían experimentado eso, porque Adán vivía y no moría, ¿cierto? Bueno, la Torá dice que el día que comas del fruto morirás, pero el día que comió del fruto no murió instantáneamente, sino que también se entiende como un día milenial. Adán no alcanzó a cumplir los 1000 años, por decirlo, murió antes. Y esa generación no estaba acostumbrada a la muerte natural, por decirlo. Más no a la muerte de asesinato, porque recordemos que había ocurrido el asesinato de Caín y Abel, ¿cierto? Entonces ellos conocían la muerte, pero pensaban
o no, no es que pensaban, sino que no estaban acostumbrados a que alguien muriera solamente por causa natural porque se le acabó el tiempo. Hoy en día para nosotros es común, ¿cierto? No tenemos problema con eso, sabemos que en algún momento todos partiremos cuando el Eterno nos llame, pero en ese momento no era algo que ellos conocieran. Entonces cuando vino la muerte de Adán, fue un golpe para muchos de ellos. Murió el primer hombre, imagínense. Fue algo, pero estremecedor para todos los que estaban ahí. Recién empezaron a aterrizar este concepto de la muerte. Entonces muchos decían, sí, pero Adán murió quizás por su pecado, por lo que hizo. Mas no a nosotros, quizás eso no nos pase. Recordemos que ahí ya la relación con Dios se había cortado con muchos seres humanos. Entonces había mucha especulación de lo que pudo haber pasado con Adán. Pero después viene lo de Enoch, ¿cierto? Enoch también aparece, dice que caminó con Dios, que el Señor se lo llevó. Entonces hay muchas discusiones si esto es realmente literal, si el Eterno tomó a Enoch y se lo llevó, así como se llevó a Elías, por ejemplo, que no vio la muerte. Mientras que otros rabinos dicen, no, esa fue la forma en que las personas en ese momento lo asociaron la muerte de Enoch. Es como cuando tú le preguntas a un niño chico, oye, ¿murió tu abuelo? No, el Señor se lo llevó. Se fue mi abuelo con Dios, ¿cierto? Uno le dice a los niños para no impactarlo con el tema de la muerte cuando todavía no lo pueden sopesar. Muchos dicen que el relato bíblico en ese punto trata de expresar un poco el corazón de la generación, decir, no, o sea, realmente había muerto, ¿no? Pero ellos lo entendieron como que el Señor se lo llevó, porque todavía no concibían este concepto de la muerte natural. Esa es una de las posturas, no quiere decir que sea así, pero es una de las posturas. Y después cuando ya viene el tema la siguiente persona que muere, porque ahí ya empiezan a morir varios, ¿cierto? Y esto produce un shock en esa generación. O sea, se dan cuenta que realmente un día la muerte va a alcanzar a todos. Y esto genera un pánico y una locura, y es lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que sacar de nuestra mente esa actitud de que comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿cierto? Eso fue un poco el espíritu que tomó esta generación, cuando se dieron cuenta y aterrizaron el concepto de la muerte y la pudieron apreciar en su corazón, se desesperaron y cayeron en una locura de decir, comamos y bebamos que mañana moriremos, y comenzó el caos. Cada cual disfrutó su vida o quiso acaparar para él su vida sin compartir con los demás de una manera egoísta, por decirlo. Y es un poco lo que vivimos también ahora, esa actitud de que en la sociedad es cada vez más individualista, ¿cierto? Cada uno quiere salvarse su propia vida, no me interesa el vecino, no me interesa nadie mientras yo esté bien. Es un poco el espíritu que ocurrió en los tiempos de Noah. Por eso, cuando el Mesías nos dice que el tiempo final va a ser como los tiempos de Noah, tiene muchas aristas por donde podemos comenzar a conectar. Pero bueno, dice que Noah era justo dentro de esta generación. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que nos rodean, ni la sociedad puede ser responsable de la conducta de una persona. Cada uno tiene responsabilidad de vivir en justicia e integridad delante de Dios. O sea, uno no puede decir, ah, no, porque yo en mi país todos somos así, y mi país es de tal manera. En mi país robamos, así que yo robo. En mi país asesino, así que yo... Es normal en nuestra cultura, como se dice muchas veces, ¿cierto? No, es que eso es normal aquí. No, hay cosas que no tenemos que normalizar. Y eso es lo que hizo Noah. Él no normalizó la maldad, sino que se mantuvo separado. No tenemos que asimilarlo a lo que hacen los demás. Es una de las lecciones que sacamos de Noah. Bueno, acá aparecen dos palabras para este término justo y perfecto. Dice, espere, que sé que no me deja mirar acá, el Zoom me pone una franjita y me tapa el texto. Espérame un poquito, a ver. Ya partimos con la palabra sadik, que es justo. Ay, se me salió. Justo, correcto, legal.
El término sadik está asociado a hacer acciones de justicia. Ahí es donde viene el concepto que recién hablamos de la sedaká. No sé si han escuchado ese término, sedaká, alguna vez, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sedaká, por ejemplo, uno dice cuando ayuda a una persona, a un vecino, a algún familiar, con algo económico, eso es hacer una sedaká, ayudar a otro, hacer una obra de justicia. De hecho, Yeshua, cuando dice que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, está hablando justamente de la sedaká en hebreo, porque él utiliza el término justicia en ese versículo. Entonces, la sedaká no es simplemente una limosna, es como hacer algo justo. Por ejemplo, muchos dicen, si yo voy a comer hoy día, yo voy a almorzar, puedo regalarle también a una persona que no tenga que comer un almuerzo. Se lo puedo comprar en algún lugar, en todo esto, restaurantes o alguna tienda que vendan algo de comer, le puedo comprar un sándwich. Eso es como hacer algo justo. Generalmente pensamos que, porque el versículo ese, algunos lo traducen como limosna. Cuando Yeshua dice que no sepa tu mano izquierda lo que dice tu mano derecha, hace tu mano derecha. Uno lo traducen como limosna, y limosna nosotros entendemos dar 200 pesos, 300 pesos, pero en hebreo es más que eso. Es dar algo que a la persona le permita, ya sea desayunar o comer algo, tener una comida. Entonces, por ahí es como lo más básico. La acá tiene varios niveles, ese es como el nivel más básico. Entonces, esto está conectado también a Noah. Entonces, para poder entender el significado de esta palabra, sadik, tenemos que trazarla en la escritura, y la misma escritura nos va explicando de qué se trata el término. Entonces, si buscamos el término sadik en otros versículos que nos hablen, nos va a ir dando mayor luz. Por ejemplo, el Salmo, este es, escape 35, ya. Lo que pasa es que voy a tener que ir saliendo porque me pone ahí un cuadrito que me tapa. Salmo 37:21 dice, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Ahí aparece nuevamente el término justo para describirlo, el sadik, o sea, una persona compasiva que da. Eso lo define la misma escritura. ¿Se fijan? Proverbios 12:10 dice, el justo atiende a las necesidades de su bestia, pero el malvado es cruel. Interesante, interesante Proverbios 12, porque ¿cuál era una de las características que tenía que tener Noah? Atender a las bestias, atender a los animales. ¿Se fijan? Noah tuvo mucho trabajo en el arca durante un año, y uno de esos trabajos fue el gran trabajo, poder hacerse cargo de todos los animales que llevaba. Entonces, Proverbio nos habla también de eso, que un justo es una persona que se hace cargo también de sus animales, que los cuida, que no es cruel. El Proverbio 21:25 al 26 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mas el justo da y no retiene. Nuevamente conectando el concepto de ser justo con dar y no retener. Proverbio 29:7, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no atiende tal preocupación. Ven, entonces la misma escritura nos va dando un poco el concepto de sadik, de justo, una persona que se preocupa por los demás, que actúa. Por eso está asociado mucho el término sadik a la acción, cuando la escritura habla que nuestra fe tiene que ir acompañada de obra, ¿cierto? Para que no sea muerta. Ahí estamos hablando de un justo, una persona que pone en acción la justicia de Dios, especialmente con un énfasis especial en temas de solidaridad, pero tiene que ver también con toda la Torah en sí, poner en acción todos los mandamientos. Después aparece el otro término que es tamim, perfecto, íntegro, sano, saludable. Se puede entender de todas esas maneras. Y esto está más asociado ahora con la parte interna nuestra, con ser íntegro de corazón y de pensamiento. Porque ¿cuál era el conflicto de aquella generación que nos comentó al final de la Paracha Berechit? Decía que esa generación de continuo, su pensamiento era el mal. O sea, no pensaban nada bueno. Toda esa generación de nuevo,
de continuo su pensamiento era el mal, hacer lo malo. Pero por contraparte aparece Noah, que él era tamim, íntegro, y que está asociado a ser íntegro desde adentro, desde el corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Dice, si trazamos nuevamente este mismo ejercicio, la palabra tamín en la escritura aparece nuevamente en el Salmo 19:7, dice, la ley del Señor es perfecta, o sea, aparece tamín, que restaura el alma. ¿Se fija? Está asociada al alma, allá mi parte interior, restaura el alma. La ley es perfecta, es tamín, y viene a restaurar nuestras almas, nuestro interior. El Salmo 119:1 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Nuevamente conecta el ser perfecto, el ser tamim, con andar en la ley del Señor. El Proverbio 2:20-22 dice, por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Acá aparece el término sadik también. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros, ahí aparece el otro término también, permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Justamente lo que pasó en los tiempos de Noah, nos está relatando el Proverbio 2:20-22. O sea, por una parte tenemos los sadik y los íntegros, y por otra parte tenemos los impíos y los pérfidos, que serán cortados y desarraigados. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de esto? En nuestra vida personal, tenemos que ser lo que hacemos en el Netilat cuando nos lavamos las manos, eh, con nuestras manos limpias, que habla de las acciones, y también nuestro corazón puro. O sea, tenemos que ser tanto por dentro y por fuera. Es lo que Yeshua quiere. Y es el conflicto que tenía con la generación de ese tiempo, que parecían por fuera buenos, pero también no eran muy tamim internamente. Él le decía sepulcro blanqueado. O sea, por fuera se ven blanquitos, pero por dentro hay un problema en el corazón. Entonces, esto lo podemos llevar a nuestra vida práctica y uno dice, ¿cómo puedo alcanzar estos niveles de Noah? Y nuestros sabios, como son bien, bien prácticos, dicen, con oración y estudio de la Torah. Así de sencillo. Si nosotros somos constantes en eso, en poder mantener nuestras oraciones diarias, mantener nuestro estudio diario, así como el hermano Raúl nos manda también los maná diarios. Son muy bonitas reflexiones que nos ayudan a poder todos los días tener una reflexión en nuestra vida. Todo esto se va trabajando en nuestro corazón. Antes yo pensaba, que cuando leía mucho en la escritura, el ser santo, y me decían, no, nosotros somos santos porque el Eterno nos ve a través de Yeshua, de Jesús, ¿cierto? Que en cierta manera es verdad, pero también tenemos que nosotros trabajar en nuestra vida, porque el Apocalipsis al final dice, el que quiere ser santo, santifíquese más. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Hay niveles de santidad? ¿O soy santo absolutamente, como un solo punto? Y no, la Escritura nos habla que hay niveles de santidad, que vamos avanzando. Entonces el desafío es ser tanto sadik por fuera y por dentro. No sé si se entiende la idea. Eso es lo que era Noah en su generación. Interesante. Mire lo que dice también este versículo de Mateo 25, 35, 46, donde el contexto de este versículo es el juicio final. Cuando Él venga y haga un juicio sobre nuestras vidas. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, ahí está el término sadí, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te demos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, vemos cómo esta va a ser una pregunta del día del juicio. Acá es como que Yeshua nos está dando como una ayudita, diciendo, cuando uno va a ir a un examen y el profesor nos decía, estudia esto, porque voy a preguntar tal parte de la materia. Y claro, después le ponía énfasis en eso y después no iba bien en la prueba. De la misma manera, Yeshua nos está diciendo, mira, en el tiempo final esto se va a preguntar, por si acaso, para que se preparen. Y ahí es donde tenemos que actuar con nuestra justicia. No sé si se fijan, no nos va a preguntar, oye, ¿y tú cuánto sabéis de hebreo? Y todas esas cosas, y de gematría, y cosas más elevadas, que son bonitas, pero lo que él nos va a preguntar es justamente qué tan sadik fuimos, qué tan justo, cuánto ayudamos a los demás. Esa va a ser la pregunta clave y lo que tenemos que preparar. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para Chanoa se hace la división entre los cabritos y las ovejas. Noah entró, había hecho todas esas cosas y entró a la salvación, y los otros fueron al castigo que ocurrió en ese momento, que fue por medio del diluvio, del Mabú, pero si se fijan, es la misma similitud. Estamos en tiempo de juicio en esta paracha. Bueno, también a propósito del otro término tamim, en Mateo 7, 15, 23, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ahí está hablando de lo que recién comentábamos, la apariencia. Podemos parecer ovejitas, pero por dentro, si nuestro corazón no es recto, vamos a estar en problemas. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí es donde aparece este término, anomia, o sea, sin ley, que en realidad la traducción que se hizo ahí fue bien suavecita, pero le está diciendo hombres que no tienen Torah, hombres sin la ley, que no practican la ley. Entonces ahí vemos cómo tenemos estos dos casos de que la apariencia no nos va a ser muy beneficiosa, sino que tiene que ser los frutos que demos realmente en nuestra vida. Seguimos. Vamos en el primer versículo recién, vamos a la parte B ahora. Dice, y Noé andaba con Dios. Entonces acá el verbo hebreo que aparece, se puede entender que Noé se hizo caminar con Dios. O sea, no fue una cosa fácil, se esforzaba para hacerlo y lo logró. Aquí aprendemos que el camino de Dios requiere disciplina personal. O sea, caminar con Dios hay que esforzarse. No es algo que yo lo vaya a hacer así como tan livianamente. ¿Por qué? Porque es lo que hace que nos esforcemos, es nuestra propia carnalidad. Es lo que Pablo decía, tenemos que vencer la carnalidad. La carne no quiere acompañar a Dios, no quiere caminar con Dios, quiere hacer otras cosas, quiere hacer su propia voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer, nuestra guerra interna, es lograr poner
buena inclinación, nuestro espíritu, por sobre la carne. Y eso requiere un esfuerzo. Por eso que acá dice que Noah se hizo caminar con Dios. El hebreo lo conjuga el verbo de esa manera. O sea, dando a entender que Noah se esforzó. O sea, le costaba también. No digamos que Noah se la llevó así muy livianito en esa generación. No, él también le costaba. Todo iba en contra. Y incluso a nosotros nos cuesta en estas generaciones guardar Shabbat, ¿cierto? Prepararse. Porque el mundo va en otra corriente. Y uno es como que va contra la corriente. Pero tenemos que esforzarnos en ese caminar. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aparece el verbo seguir, que está relacionado a caminar también, avanzar con el Eterno. Entonces, si bien Yeshua murió por nosotros, Él cargó la cruz, pagó nuestros pecados, pero después nos dice, cada uno toma su propia cruz y sígame. O sea, cada uno también crucifique su carnalidad. Es algo que tenemos que vencer. Cada uno de nosotros tenemos nuestra carne, ¿cierto? Que quiere ir para otro lado, y tenemos nuestros propios problemas internos, y tenemos que vencer con el Espíritu de Dios, con el estudio de la Torah, con la oración nos ayuda. Noé se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Padre Celestial en relación al atributo de justicia. Aquí aparece, dice, caminaba con Elohim, porque recordemos que está el nombre tanto del tetragramatón, el Yud-He-Vav-He, como también a veces aparece el Elohim. En este caso aparece el término Elohim, que hace alusión a la justicia de Dios, cuando Dios establece su rigurosidad, por decirlo, en lo que es las cosas de Dios. Entonces, Noah se esforzaba en eso, en hacer las cosas bien para Dios. Andaba, el término andaba viene de la raíz de la palabra alajá, que significa un caminar, una alajá. Hoy en día, el término alajá es parte de la legislación judía, así se le llama, alajá, y que es expresar la Torá en ordenanzas, en reglamentos, que establecen los hombres, en este caso, que son los rabinos, o más que los rabinos, el Sanedrín, que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar mandamientos eternos de la Torá a cada situación de la vida actual del pueblo de Israel, los pueblos judíos. Entonces, esto es interesante porque la Torá no es dada, ¿cierto? La Torá tiene un montón de mandamientos, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cierto? Vienen muchas preguntas. Por ejemplo, nosotros que estamos en las naciones, ¿cómo yo guardo un Shabbat? Si en mi país, en Chile, no se guarda el Shabbat. Por contrato de trabajo muchas veces nos toca estar ahí, eh, y todo el mundo sigue funcionando hoy en día, ¿cierto? Andan las micros, la gente comprando, quizá va a llegar alguien a golpearte, a dejarte cosas, o van a venir a arreglar algo, no sé, el mundo sigue en Shabbat. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo yo puedo guardar Shabbat en mi situación especial, acá en Chile, en Antofagasta? Y eso, esa pregunta del pueblo de Israel, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ese acceso, se derivaba al Sanedrín y ellos decían, a ver, está en tal lugar, sopesaba la situación y decían, mira, haz esto, 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 y te daban una orientación. Y de esa manera nosotros guardamos el Shabbat acá en Chile. Eso pasa con muchos de los mandamientos de Israel, porque llegaban, y nosotros que uno va estudiando la Torá se dice, oye, pero ¿cómo lo hago yo en mi caso? ¿Cierto? Que no ha salido esa pregunta, porque yo estoy acá, allá, no tengo acceso a eso, ¿cómo lo hago? Eso es alajá. ¿Cómo yo interpreto la Torá para mi situación especial, para mi vida especial? Y eso se derivaba al Sanedrín. Recordemos que cuando Moshe estaba saturado y su suegro Yitro le dice, oye, pero no, tú estás solo haciendo todo eso. Llama a más gente, llama a los sabios de tu pueblo y que ellos tomen las causas más ligeras, y cuando ya hay cosas muy complicadas que vengan a ti, porque si no te vas a cansar tú y vas a cansar a la gente, porque había una tremenda fila esperando ser atendidos por Moshe para que le atendiera la consulta que ellos tenían. Entonces ahí es donde nace el Sanedrín, para poder dar estas consultas que tenía la gente. Imagínense, cuando se fue dada la Torá, después vinieron un montón de consultas. ¿Cómo la aplicamos? Dice esto, pero ¿cómo lo hago? Yo tengo esto. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Y de ahí nace el concepto de alajá,
el dar una interpretación a la Torá a una situación especial. Y eso fue lo que entró Yeshua. Por eso dice en Mateo 5:17, dice, no piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido a anular, sino a dar su verdadero significado, su verdadero cumplimiento. Depende de la traducción. Este me gustó mucho, dice, sino darle su verdadero significado. Entonces, Yeshua en sí nunca vino a abolir la ley. Todo lo que él discutió fue alajá, cómo aplicar la ley. Por eso llegaban y decían, Yeshua, Señor, mira, una persona que está en adulterio, se puede dar carta de divorcio, no se puede, y él habló en qué condiciones se puede dar la carta de divorcio, corrigió también, diciendo, no, eso, ustedes lo interpretan así, debe ser así. Entonces, él nunca vino a quitar la ley, vino a darle su cumplimiento, a explicar realmente el sentido de los mandamientos. También bueno, hay muchos ejemplos, pero eso es lo importante, que Yeshua entró en alajá. Eso es importante porque hoy en día muchos dicen, no, no, no hay que entrar a los mandamientos de hombre. En este regreso a la Torá, muchos grupos que estamos regresando con muchas dudas del cristianismo, y dicen, no, no hay que ir a la tradición de Israel porque son mandamientos de hombre. Y el problema de esa postura es que nosotros mismos comenzamos a dar interpretaciones y a hacer alajá nosotros mismos. ¿Se fijan? Porque alguien tiene que hacerla. Si desechamos las discusiones que han venido por casi 2000 años de rabinos respecto a un punto, y yo digo, no, todo eso no sirve. Yo ahora voy a dar una interpretación al final de los tiempos. También nos podemos equivocar, estar interpretando las cosas de manera errada. Entonces, em, yo creo que ahí hay que hacer el equilibrio, ver cierto punto qué opina Israel, cómo lo ha hecho, porque ellos también han estado en las naciones, han estado en condiciones peores que uno, en holocausto y todo eso. Imagínense guardar chavales en un holocausto, en los guetos. En los guetos entonces se tuvo que la halajá ir adaptando. Y eso es lo interesante. La Torá es eterna, la Torá no cambia nunca, pero la halajá sí cambia. ¿Por qué? Porque va cambiando con el tiempo, va cambiando con las generaciones. Por ejemplo, pasó ahora en la pandemia, que nuestros hermanos judíos, ellos todo lo hacían presencial, para que fuera válido según la halajá. Pero vino la pandemia y no se podían reunir. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que discutir de nuevo esto. ¿Es factible hacer transmisiones como nosotros lo estamos haciendo ahora? Porque ellos no se cierran a eso. No, no se puede, tiene que ser presencial. Entonces tuvieron que abrir ese punto y discutirlo y decir, mira, por beneficio de salud pública, de preservación de la vida, vamos a tener que abrir redes y hacerlo de manera online, porque si no, nuestro pueblo se va a quedar sin las oraciones y las enseñanzas. Y se tuvo que adaptar la halajá al momento. ¿Se fijan? La Torá se mantiene siempre eterna, no cambia, pero la halajá sí se adapta a la situación que el pueblo va viviendo a través de los tiempos. Eso es ese punto es importante. Entonces, generalmente yo cuando tengo alguna duda, trato de buscar que hay opiniones respecto a esto en el pueblo judío, y ya hay muchas discusiones, generalmente de todo, me imagino 2000 años de discusiones, y algunos dicen así, así, y ahí uno puede orientarse, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aplicar este mandamiento a mi vida? Pero desecharlo y decir, no, todos esos mandamientos de hombre hay que borrarlos y nosotros vamos a empezar a inventar la rueda, creo que es un poco orgullo ahí. Hay un poco de orgullo decir, no, desechamos todo lo de ellos y nosotros vamos ahora a dictar alajá nueva. Aparte que tampoco tenemos la autoridad de hacerlo. Recordemos que había un Sanedrín para eso, no cualquiera lo podía hacer. Entonces hay que tener ese equilibrio, hay que tener ese equilibrio. Tampoco vamos a decir que vamos a tomar todo lo de Israel porque hay cosas, algunas alajá medias extrañas, por eso tenemos que sopesarlo, ser equilibrados en el equilibrio. Yeshua no vino a abolir la ley, sino a dar su Herm- interpretación de la Torá. Hermano Ricardo, perdón la interrupción. Uy, se me cayó la transmisión. Ahora sí, ¿estamos? Comunicación. Mm.
Salino, hermano, ¿ve? Ahí sí, Ahí sí, volví, se me cayó la señal. Ya. sí, hermano Ricardo, sí, quedamos 14-6 por ahí, porque se le escuchaba entrecortado. Ah, ya. ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se escucha bien? Mm, sí, hay problemas en la señal. Sí, pero entrecortado. Separa su video, su imagen. Ah, ya. Ahora lo vemos bien, pero separa. Ya. Lo que puedo hacer es dejar la presentación y voy a apagar un poquito el video, o sea, la cámara, para no recargar la señal. Pero voy a dejar el Mm, micrófono abierto. Ahí sí. lo escuchamos entrecortado. Ay, a ver. Hermano Ricardo, no se le escucha, está muteado. Ya. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, Ya. Es que se había ido el ahora internet. sí. La señal está inestable. Ya. Ya. A ver si podemos retomar. Ya estábamos. Ahí sí. Es- Ahí sí, Ahora hermano sí, sí se ve Ricardo, la sí. pantalla. Ahí sí, Ya. Déjala acá. Ujú. Bueno, como le decía, Yeshua no vino a abolir la ley, sino a dar su interpretación. Él entró en la parte de la halajá. Ya comenzó a discutir cómo podríamos aplicarla y darle su significado como él quiere. Entonces, bueno, hay un camino recto para el hombre, no has andado en ese camino, por eso es llamado Sadik y también justo e íntegro. Y Yeshua nos dice que él es el camino. Él vino a darnos mucha luz también de cómo aplicar la Torá en nuestra vida. Entonces, es importante también en este regreso a la Torá, que también vamos revisando el nuevo pacto, el Brit Hadashah, y vamos a ir encontrando que muchas veces de las cosas que se hablaban en el Brit Hadashah, que muchas veces no encontramos sentido, eran comentarios de la Torá. Yeshua va hablando de la Torá, ahora ya que conocimos un poquito más de la Torá y cómo él va a darle la aplicación. Bien. Bueno, acá dice el Génesis 6:11, dice, y la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia.
comienza a conectarnos la escritura con lo que está pasando ahora. Según la escritura, hay especialmente 3 pecados que traen juicio de Dios sobre los hombres. Esta es la idolatría, el sexo ilícito y el homicidio. Cuando uno nació en un pueblo y llega a cierto nivel de estos 3 pecados, Dios viene con juicio para eliminar esos pecados. También hay un 4º pecado, que es el robo. También este es como la gota que rebalsa el vaso de las naciones, la sociedad. Cuando ya está desatada en estas 3 cosas, viene un juicio de parte de Dios. El texto hebreo que dice que la tierra estaba llena de jamás, robo con violencia, que está descrito también en el capítulo 1 y 2 del libro de Amós, nos habla justamente de esto. Aparece la palabra jamás, que hoy en día es el mismo término que se usan los terroristas, este grupo terrorista que ha atacado a Israel en estos días, es la palabra jamás. Mira, acá tengo la concordancia Strong, H2555, si la quieren anotar también, para que después la revisen. H2555, jamás, es la misma palabra que se utiliza para describir al grupo que hoy en día está atacando a Israel. Entonces, interesante, dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de jamás. Eso dice la paracha esta semana. Imagínense la conexión que tenemos con la actualidad, que se traduce como violencia, violento, cruel, incorrecto, falso, cruel, daño, injusticia, opresor o injusto. Ahí tenemos al grupo Hamás con este líder, que hoy en día es el líder del grupo en Palestina. Hay otro líder que está ¿cómo se llama el país? En Qatar, pero el que está en Palestina, este señor. Y vemos cómo Hamás utiliza niños. Esto también es algo que nosotros tenemos que conocer, porque generalmente cuando se dan los datos desde Gaza, lo que más resalta es la cantidad de niños. Lastimosamente, estos grupos terroristas utilizan niños ya estaban en la guerra o como escudo humano, los preparan desde chiquititos y lo utilizan como soldados. Es lamentable lo que hacen. Y lo que hicieron ahora justamente se enmarca dentro de estos 3 pecados. Idolatría. Idolatría, ¿por qué? Por el Dios que ellos siguen. El sexo ilícito, como hicieron abuso, vejámenes a las mujeres, violaciones. Y el homicidio, que también mataron mucha gente, fueron muy crueles. El robo, y saquearon también los kibbutz, los kibbutzim. Todo esto se da en el contexto de nuestra paracha de esta semana. Entonces, la paracha es muy ligada a la actualidad. Dice en el Génesis 6, 11 y el 13, dice: la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Más abajo, ahí aparece la palabra jamás. Más abajo en el versículo 13 nuevamente, dice: entonces Dios dijo a Noa: he decidido poner fin a toda carne. Interesante que utiliza el término carne, como que esa generación Dios ya la había reducido solamente a carnalidad. O sea, algo muy básico del ser humano. Porque la tierra estaba llena de violencia. Otra vez aparece el término jamás por segunda vez. Por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. La paracha no habla que jamás va a ser destruido. Entonces, imagínense el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Y como recién decía, este versículo, con los 4 pecados básicos, los 3 pecados principales y un cuarto que es la gota que rebalsa el vaso, están descritos en Amós 1:6, que se lee o se conecta generalmente con esto. Entonces, miren lo que dice Amós 1:6. Bueno, casi todo el capítulo de Amós, el 1 y el 2, habla de los enemigos de Israel, pero en este caso vamos a ir al 6, que nos conecta con la actualidad. Dice: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no anularé su castigo, porque tomaron cautiva poblaciones enteras para venderlas a Edom. Por eso yo enviaré fuego sobre los muros de Gaza, que consumirán su fortaleza,
Destruiré al rey de Asdod, al que empuña el cetro en Askelón. Volveré mi mano contra Ecrón, permanecerá hasta el último, o sea, perecerá hasta el último de los filisteos. Así dice el Señor y Dios. Las noticias que nos llegan de la paracha. Entonces, vemos cómo lo que está pasando está en control del Eterno. Ya está escrito y profetizado. Desde hace muchos años está esto escrito. Y el modus operandi se repite nuevamente: tomar cautiva poblaciones, y después de eso viene una guerra sobre los muros de Gaza. Es lo que está pasando hoy en día. También en Zacarías 9 dice, del 4 al 8, así dice el Señor, pero ahora el Señor despojará a Tiro de sus posesiones. Tiro es un puerto que está en el Líbano, en la parte norte, que también hemos visto en las noticias que se ha generado en esa parte norte de Israel, bombardeo por parte de Hezbollah, que es otro grupo terrorista financiado por Irán. El que está detrás de todo esto es Irán, financiando tanto a Hamas como a Hezbollah en el norte y en el sur. Dice, pero ahora el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar, y será reducida a ceniza. La ciudad de Askelón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror, y lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Askelón será abandonada. Askelón hoy en día está en control de Israel y es una de las ciudades que más ha sufrido ataque por parte de Hamas. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré de los ejércitos invasores. Yo estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Interesante, Dios está encima de lo que está pasando. Dice, estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Bueno, hoy en día los palestinos tienen el mismo término de filisteos, ¿cierto? Si uno dice en hebreo, Palestín, es el mismo, a pesar de que étnicamente no sean los mismos, porque es un término filisteo, se les puso después del Imperio Romano. El Imperio Romano le puso ese nombre, pero Palestina es una mezcla de muchos árabes, de varios lados, jordanos, egipcios, es una mezcla. Y de ahí y le pusieron el nombre filisteo en honor a los antiguos filisteos. Y quedaron con ese nombre. Pero interesante que todavía se les designe así a los habitantes de Gaza como filisteos o Falestín, que en nuestro español pasó como palestino. Dice, Gaza quedará abandonada. Este es Sofonías. Ah, se me salió el compartir. Sofonías 2, del 4 al 7 dice, Gaza quedará abandonada y Askelón acabará en ruina. Asdod será expulsada a plena luz del día y Ecrón será desarraigada. Hay de la nación Quereta. Creta es como una alusión también a los filisteos, pero tienen una rama que viene de la isla de Creta, que habita las costas del mar. La palabra del Señor es contra ti, Canaán, tierra de los filisteos. Te aniquilaré hasta no dejar en ti habitante. Las costas del mar se convertirán en pradera, en campo de pastoreo y corrales de ovejas. Y esa tierra pertenecerá al remanente del pueblo de Judá. Allí pastarán las ovejas y al atardecer se echarán a descansar en las casas de Askelón, porque los cuidará el Señor su Dios para restaurarlos.
Miren lo que nos habla la Escritura. La Escritura nos está hablando que un día Gaza va a pertenecer a Judá. Imagínense, imagínense de leer esto afuera, ahí sí que nos complicaría, pero es la Escritura. En la Escritura dice que Gaza va a pertenecer a Judá. Interesante, en el versículo anterior, también lo quiero dejar, no lo quiero dejar pasar, pero decía algo que me gustó mucho. Dice, entonces los filisteos o los palestinos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Cron se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. O sea, también va a haber gente que se va a salvar en Palestina y que va a recibir a nuestro Dios en su corazón. Va a venir a ser parte de nuestro pueblo. Entonces también nuestra oración tiene que estar con ellos, en que Dios guarde un remanente. Hoy en día, por este grupo que está instalado ahí, el cristianismo es muy minoritario. Imagínense, si son extremistas musulmanes, es difícil que haya presencia cristiana. Creo que es como un 0,7% de la población lo que alcanza el cristianismo en Gaza, y es básicamente parte de la iglesia cristiana griega, que no es católico, ellos son griegos, son los mayoritarios. También hay una presencia bautista, que fue, creo que la que tenía, no sé si estaba directamente relacionada con el hospital que fue bombardeado hace poco, que vale decir que también fue por un misil lanzado desde la misma franja de Gaza. Eso es muy común. Dentro de los misiles que son lanzados desde Gaza, hay un 20% de error, imagínense, caen dentro del mismo de Gaza. Por eso muchas veces se culpa a Israel en esta guerra, diciendo Israel bombardeó Gaza. Y muchas veces el 20%, la otra vez yo veía una estadística de la Fuerza de Defensa de Israel, y tenían todo documentado donde decían eso. Hay solamente un 80% de todos los lanzamientos que se hacen en Gaza llegan a Israel. El otro 20% caen dentro del mismo Gaza y bombardean escuelas, eh, muchos lugares. Pero siempre el título se lo cargan a Israel. Y así es como se hace la propaganda afuera. Poco fue lo que pasó con el hospital. Lamentable, sí, por todos los niños. Yo, como decía la hermana, uno que tiene niñas chicas y ve a los niños como lloran, no, es terrible. Por eso hay que orar también por ellos, que el Eterno levante un remanente. Pero la Escritura también nos está dando el final de la historia, y dice que esa tierra va a pertenecer un día a Judá. Es difícil en estos tiempos decir eso, pero bueno, la Escritura habla. Zacarías 14, del 1 al 5. Bueno, todo Zacarías 14 completo habla de la guerra del tiempo final. Dice, Jerusalén, viene el día del Señor, cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti, te conquistarán, saquearán tus casas y violarán tus mujeres, y la ciudad de tus habitantes irá al exilio, la mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones cuando cuando se pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, formará un valle. Una mitad del monte se desplazará al norte, la otra al sur. Ustedes subirán por el valle de mi monte, que se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, acompañado de todos sus santos. Así dice el Señor, en aquel día no habrá luz ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá ni día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como invierno. Una mitad correrá hacia el mar Muerto y otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será el único nombre. Desde Gebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar.
hasta la puerta de Benjamín, hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada y estará segura y nunca más será destruida. Esta es la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en la vida, y se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se le pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico, cuando levantará la mano uno contra el otro, se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén, se recogerá la riqueza de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro, plata y ropa. Una plaga semejante herirá también a caballo, mulo, camello y asno, y todo animal que esté en aquellos campamentos. Interesante este relato que nos está hablando de una guerra que va a ocurrir en Jerusalén. Este relato también nos conecta más adelante con las festividades de Sukkot, de Tabernáculo, y algunos lo asocian que puede ser esta guerra, la famosa guerra de Gog y Magog. Hay un comentario de unos rabinos, que es bueno, del rabino del Gaón de Vilna, que dice que la guerra de Gog y Magog va a durar 12 minutos. Y si una tercera parte del mundo va a morir, un tercio sufrirá de la peste y la tercera parte va a sobrevivir. Si empezamos a conectar estas cosas, por ejemplo, con lo recién leído de cómo la carne se le va a pudrir en vida, puede que esté describiendo algún evento atómico, alguna bomba de este estilo, por ejemplo. Puede ser. Son especulaciones simplemente, pero yo un poco en ese sentido soy medio reacio a ser muy dado a decir va a ser así. Yo creo que la escritura al final se va desenvolviendo en el tiempo. En la medida que van acudiendo los acontecimientos, uno va a ir entendiendo. Es difícil mirar hacia adelante, pero sin duda vamos teniendo pequeñas luces. Dice Zacarías 14:16, ya terminando el capítulo, dice: entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas, o sea, tabernáculo. ¿Se fijan cómo las fiestas son momentos como hitos importantes dentro del plan de Dios? Justamente ahora todo esto pasa finalizando la fiesta de tabernáculo en Shemini Atzeret, en el 8º día, ya que si bien se considera una fiesta aparte de Sukkot, pero va ahí pegadita. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. Aquí habla especialmente de Egipto, da la impresión que en algún momento Egipto puede tomar un papel preponderante en esta guerra contra Israel. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suben a celebrar la fiesta de las enramadas. Así que estamos entrenando nosotros para subir a celebrar. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de la cocina del templo del Señor serán como tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Además, todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esa olla y cocinará en ella. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Sí, el capítulo 14 completo después lo pueden reflexionar y se asemeja mucho también a lo que ocurrió ahora finalizando Sukkot. Pero bueno, también la pregunta está: ¿por qué se generó todo esto? Lo que partimos hablando. ¿Qué pasa con nuestro pueblo? ¿Abrimos alguna puerta al enemigo? ¿Qué fue? Si Dios tiene el control de todo, hay muchas preguntas ahora en Israel respecto a eso. ¿Qué pasó también con la vigilancia del ejército de Israel, que generalmente está muy atenta, pero ahora parecía que no había nadie, que no había guardia, que fueron muchas las horas? Algunos hablan que estuvieron 5 horas, otras personas han escuchado 12 horas a merced de los terroristas. Entonces, ¿dónde estaba el ejército de Israel? Hay muchas preguntas todavía por contestar. Pero bueno, cuando la Escritura nos habla también y el Eterno quiere hacer algo, Él lo hace. Dice Amós 5, del 1 al 12, también Amós, si bien es bastante duro con las naciones que vienen contra Israel, también reprende a Israel de una manera
bastante dura. Y eso yo creo que nosotros tenemos que poner atención, no con el afán de criticar a nuestro pueblo de Israel, sino que yo lo tomo para poder también hacer una introspección y ver en qué puedo estar fallando yo. Porque ahora somos parte de Israel, a pesar que estemos en la nación y no tengamos quizá un pasaporte israelita, pero sabemos que en algún momento vamos a ser llamados a ser parte de nuestra nación y lo somos en este momento en nuestro corazón. Dicen, escuchen israelitas estas palabras, este canto fúnebre que por ustedes entono. Ha caído la virginal Israel y no volverá a levantarse abandonada en su propia tierra. No hay quien la levante. Así dice el Señor Dios al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100, y la que salía con 100 se quedará solo con 10. Así dice el Señor a Israel. Búsquenme y vivirán, pero no busquen a Betel, ni busquen a Gilgal, ni pasen a Beersheba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. Ese es el llamado interesante, que tenemos que buscar al Señor. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Esto es interesante porque ¿cuál era el escenario en Israel antes de la guerra? ¿Se acuerdan? Que salió en todo el mundo. El problema que había en Israel era un problema judicial. Había un problema por la reforma judicial. Había división en Israel por los dos bandos políticos, por decirlo. Izquierda contra derecha, algo que nosotros conocemos bien en nuestro país. Y ese era el contexto de Israel. Había un problema con el tema judicial. Y justamente la Escritura dice eso. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pleiades y el Orión convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en la noche. El que convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra, su nombre es el Señor. Él trae una destrucción repentina sobre la fortaleza y sobre las plazas fuertes, destrucción. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como oprimen a los pobres y le exigen un impuesto sobre el grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos y cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen el soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Bueno, este relato nos habla de un conflicto en Israel que tiene que ver con sus tribunales, con su justicia, muy similar a lo que pasa ahora, muy similar. Por eso es interesante estos versículos. Recordemos que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol, y eso nos hace ubicarnos en este tiempo y orientarnos un poco al menos en lo que vemos en la televisión. Por eso dicen circunstancias como esta, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así estarán con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Establezcan la justicia en los tribunales. Mire lo que dice. Establezcan la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios de los ejércitos, tenga compasión del remanente de José. Por eso así dice el Señor Dios y el Dios de los ejércitos. En todas las plazas se escuchan lamentos y gritos de angustia. En todas las calles llamarán a duelo a los agricultores. Interesante, los kibutz que fueron atacados, una de las actividades que ellos practican es la agricultura. Los llorones profesionales para hacer lamentación. Se escuchan los lamentos en todos los viñedos cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Bueno, también Amós 3, del 1 al 3 dice, escuchen este mensaje, el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlo por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? O sea, nos hace esa pregunta también la Escritura. ¿Podemos caminar en desacuerdo? Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y ese era
Esta era saqué un pantallazo de una de las noticias previo a todo lo que estamos viendo, las protestas masivas en Israel, la división en Israel que había muy fuerte, y esto no vio jamás, lo vieron estos grupos y aprovecharon ese momento para atacar Israel. Entonces, la lección que nosotros tenemos que sacar, hermanos, es la unidad en esto. Tenemos que tener un corazón en unidad. Todo lo que está pasando en Israel, si bien estamos nosotros un poco lejos, aparentemente, pero esto puede estallar en todas las naciones. De hecho, ya ha estallado, no sé si han visto en la noticia cómo se han levantado llamados al antisemitismo, que es esta guerra que está llamando los islamistas extremos a manifestarse en muchos pueblos. No va a ser fácil hoy en día cargar el estandarte de Israel. Pero son los tiempos finales que nos tocó. ¿Cuánto anhelamos los tiempos finales? Y van a ser así. Estemos con Israel, tengamos en nuestro corazón a nuestro pueblo. La escritura nos muestra de qué lado está Dios y no van a ser fáciles. Las guerras nunca no son fáciles, pero es la historia de nuestro pueblo. Imagínense, a veces cuando leemos la guerra contra los moabitas y murieron tanto y murieron tanto. Y claro, nosotros vemos el número, pero ahora estamos viendo las imágenes que hay detrás de esos números. Y eso nos impacta. Y son cosas que no estamos acostumbrados, lógicamente. Pero tenemos que ser cuidadosos y ponernos del lado de Israel, porque generalmente la información es contraria a Israel. Siempre nos van a poner a Israel como el malo. Y eso también engaña a muchos hermanos. Yo tengo hermanos cristianos que también como que reclaman un poco que uno puede estar de parte de Israel. ¿Cómo? Si está pasando esto. Si ellos son los genocidas, si ellos son... Pero mira, la escritura no habla lo que está pasando. Ha sido claro el Eterno en estos versículos que leímos, cómo Él tiene el control de todo. Y cómo estamos entrando ya en estos dolores de parto que son difíciles. Bueno, ya son las 1:20 casi. Se nos ha pasado volando el tiempo, partimos a las 12. Bueno, vamos a seguir un pequeño, no sé, pensé que no iba a alcanzar, pero muy breve. Tengo acá unas cositas, una figurita que la vimos el año pasado, pero vamos a recordarla ahora también, que tiene que ver con el arca, ¿cierto? Las medidas del arca, no sé si el año pasado parece que lo hicimos en una pizarra, ahora lo tenemos acá en un papel. Dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimentos, calafatarás por dentro, por fuera con brea. De esta manera la harás de 300 codos de longitud, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Harás una ventana en el arca, la terminarás de un codo del techo, pondrás la puerta del arca en su costado y le harás con piso abajo, segundo y tercero. Entonces el arca tenía 3 pisos. No contestas. No contestas. ¿Y qué es lo interesante de las letras? Que hicimos este dibujito con las letras hebreas, la letra Shin, acá las tenemos, que vale 300, ¿cierto? Dice que la longitud era 300 codos, pues tomamos el número 300, dibujamos la letra. A ver, parece que a alguien se le abrió el micrófono. Hermana Rosa, vamos a poner así. Ya, ahí sí. Si tomamos la medida de 300 codos de longitud del arca, encontramos la letra Shin. Si tomamos los 50 codos, llegamos a la letra Nun. Y los 30 codos de altura, llegamos a la letra Lamed. ¿Y cuántas personas ingresaron? 8 personas, ¿cierto? El número 8, que es la letra G. Entonces, el año pasado, interactuando con un hermano también mesiánico ellos, de Yeshivat Chu, el rabino Isaac Shapira, me metí ahí en un post de Facebook y le mandé este dibujito y le gustó mucho, así que se los comparto. Cómo se puede dibujar el arca con estas letras. La letra Shin, que da los 3 niveles, la letra Het, que es como la puerta donde ingresaron, la letra Nun, los 50 de ancho, se puede poner acostadita, es como dibujarla en 3D, y la letra Lamed, que es el alto, nos da la parte de atrás. Algo como bien interesante ahí para graficarlo.
Lo interesante es que anoche me puse a mirar la enseñanza que ellos dan para Latinoamérica y tomaron esta fotito y la explicaron ahí, así que salió anoche para todos los hermanos de Latinoamérica en español de esa yeshiva que tiene en varios idiomas, italiano, japonés, hasta en África está, pero en la parte latinoamericana pusieron que le había mandado yo en mi post de Facebook. Em, si hacemos también algunas cuentas con estas letras, con la gematría que se le llama, quizás los que no estén asociados, no estén muy conectados con esto o no sepan bien de qué se trata, pasa que cada letra en hebreo tiene también asociado un número. Entonces ahí se hace todo este tema de la gematría, que es contar el valor numérico de cada letra, y se va relacionando con otros conceptos. Si tomamos estos valores numéricos, tenemos 350 y 30, ¿cierto? Y las personas que subieron que fueron 8 nos da 388, que nos relaciona con la frase Be Yeshua, o que puede traducirse como con Yeshua o en Yeshua, que nos expresa que la única salvación es estando con nuestro Mesías. Eso lo comentó ahí uno de los moré de Yeshivat Chu, Eliyahu Haim Gutiérrez. Me gustó mucho también cómo la gematría de las longitudes del arca nos hablan de Yeshua. O sea, el arca es nuestro Mesías Yeshua. Tenemos que permanecer en el arca. Tenemos que permanecer en él y con él en todo momento. Bueno, hermano, yo creo que hasta ahí estamos ya por el tiempo. Tenía más diapositivas, pero ya se nos ha alargado mucho. Ahí está, mira, ahí está la presentación de anoche. Les saqué un pantallazo como los hermanos de Boy Calá en su comentario de Shabbat para Chanoa pusieron ahí el mismo dibujito que le había compartido por interno. Así que eso es lo lindo de esto de la Torá, en que todos vamos compartiendo enseñanzas y el Eterno toda la semana nos está hablando a todos lo mismo. Y esto nos hace estar en unidad como pueblo. Y es lo que tenemos que apuntar siempre. Podemos tener diferencias. De hecho, los judíos dicen donde hay dos judíos hay tres opiniones. Entonces, más allá de las opiniones o yo pienso que es así, yo pienso que es así, mantengamos siempre la unidad. Ese es el mensaje final. Bueno, hay otras cosas, pero yo creo que con eso ya podemos cerrar. Ahora, si alguien quiere agregar algún comentario, bienvenido sea, y así nos seguimos nutriendo de lo que el Señor le ha revelado a cada uno. Dejo el micrófono abierto a los que quieran dar su comentario. Gracias, gracias, hermano Ricardo. Mire, con la última parte que habló, yo escuché una maestra también que hizo una conexión muy, muy interesante, muy importante con respecto a que el arca es Yeshua. Así como el arca también en un momento se posó sobre las aguas, hace una comparación con el pacto renovado cuando Yeshua anduvo sobre las aguas. Muy interesante y una perlita ahí que nos hizo llegar. Amén. Eso Interesante, es. claro. La conexión del arca sobre las aguas y Yeshua sobre el agua, nuestra arca. Amén. Y si alguien quiere más comentar algo, ¿se entendió o no se entendió? Me di muchas vueltas en un punto. Hermano Ricardo, lo otro que quería que Raulito más bien se dio cuenta, que cuando estuvimos leyendo ahí en Mateo 25, dice sobre el juicio final a las naciones, dice que el Señor va a separar las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. O sea, él hace una separación y lo que nos llamó la atención era que las cabras que está representando lo que es lo malo, las pone a la izquierda. Y también viendo que el Señor Yeshua está a la diestra arriba en el cielo de Dios Padre. Eso es un comentario Las que posiciones, sí.
Incluso si uno se pone más político, podría llevarlo al tema político, pero bueno, prefiero no meterme en ese tema. Pero es interesante, ¿sabes? Que el otro día escuchaba un rabino eh, que es argentino, Natán Manache, no sé si lo han visto, que tiene un judaísmo en vivo en YouTube. Y él decía que en este conflicto que hubo en Israel, se llegó incluso algunos querían proponer lo siguiente: dividir el Estado de Israel en dos estados, en un estado de Israel y un estado de Judá. Imagínense, lo mismo que pasó en el tiempo de Salomón. En un estado de Israel que serían los liberales, por decirlo, los más seculares, y en un estado de Judá para los religiosos. Porque eso es lo que ha causado mucho conflicto también en Israel. Entonces, imagínense llegar a querer hacer eso ahora en el 2023, que el Estado de Israel se divida entre seculares y religiosos, porque era lo que estaba pasando. Pero ahora, como vino esta guerra, se tuvieron que unir todos. Incluso muchos, no sé si se acuerdan que salió una noticia que habían amenazado también con desertar del ejército. Mucha gente que estaba en contra de la reforma judicial decían, no, vamos a amenazar y nos vamos a salir del ejército, nos vamos a ser parte de las filas. Y todo eso yo creo que el Eterno lo ve. Ahora, por el contrario, no. Llegaron mucha gente, incluso del extranjero, están llegando a servir en el ejército. Israelitas que están fuera de su tierra. Cosas que interesantes para conectar. No sé si alguno más quiere agregar algo. Hermano Andrés, Yo, Mabel, hermana Mabel. sí, no sé, que había alguien más, parece, ¿no? No, dele usted. Hola, buena. Sabes que yo me quedo con la palabra y el comentario que hiciste tú en relación a que uno tiene que hacer de uno la palabra. Y que es súper importante porque en nuestro corazón a veces la emoción es la que nos hace reaccionar de cierta forma, pero nosotros aprendemos que esa enseñanza se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, porque las cosas empiezan por la persona y después por los estados. Ya es sabido que todos los estados tienen una posición política y no está Dios en ello. No hay ninguna guía de Hashem, como dices tú, en ello. O sea, lo que solo leer la palabra, solo estudiar la palabra hasta en la parte de las leyes, tú te das cuenta que está a la mano de Dios porque Él ha sido súper ordenado. Pero ¿cuánto se ha distorsionado y se ha puesto para el servicio de los hombres? Pero hombres duros de servir, como dice, sin la palabra, sin el entendimiento, sin el discernimiento también. Y que nosotros también a veces nos afecta a nosotros como personas, porque nosotros hacemos las naciones y hacemos los estados. Entonces, en cierta forma, nosotros somos como un rebaño que lleva a un matadero, porque en cierta forma no leemos, no nos instruimos, ¿sí? Entonces yo creo que no ha pasado un poco en ese aspecto la cuenta de estar gobernado por gente que no tiene idea y que no tiene a Dios en su corazón, que es lo más importante. Yo lo veo desde ese punto de vista y a lo mejor en cierta forma también Israel ahí pecó un poquito en el ataque. ¿Sabes que me acordaba de cuando los hermanos hebreos perdieron una guerra junto en un pueblito tan chico, no me acuerdo cuál era, que estaba en Jericó, ¿te acuerdas? Que se confiaron y perdieron, no me acuerdo cuál era, qué pueblo era ese, Jai, no me recuerdo. Claro, justamente, y era un pueblo súper chico, pero en cierta forma se confiaron y fueron soberbios y fueron sin la mano de Dios. Entonces de repente uno hace las cosas muy por ritos, y yo creo que es súper importante, si bien pueden ser ritos, pero entender por qué hacemos las cosas. ¿Ah?
ir más allá de lo que está escrito, porque todo está escrito en la palabra, todo lo que está pasando ahora, es decir, me escuchaba el otro día, que Gaza siempre ha sido Gaza, y justamente una parte de Amos, creo que le hice, yo ya lo había leído en la semana, y claro, siempre Gaza ha sido Gaza y está destinada a ser destruida. Lo que pasa es que si no hay entendimiento y no hay la voluntad de querer entender. O sea, es un comentario, ¿eh? Lo que yo estoy haciendo, desde mi punto de vista, de solo leer más que nada, porque uno no puede preguntarle mucho a nadie porque todo el mundo discrepa, pero todo está en la palabra y es cosa de ir escudriñar y nos damos cuenta que está todo escrito. Es como que fueran las noticias de ahora. Y lo otro, bueno, ese es un comentario súper personal. Y lo otro es, Ricardo, puedes compartir la enseñanza del sábado pasado. No te parece que no está. Gracias. Amén, hermano. La enseñanza del sábado pasado, parece que la grabó Claudio. Habría que consultarle. Yo ahora alcancé a grabar, después se me cortó, voy a revisar en qué quedó. Ah, está grabando, acá dice grabando, espero que quede bien. Ya, hermano Andrés, Sí, no, mi comentario va en relación a la figura de Noaj, que me hace pensar al final todo lo que está pasando y además tratando de encontrar la solución, entre comillas, al problema, solamente en base a lo que uno ve en la Torá. Entonces parto con Noaj, que hay dos opiniones sobre él cuando dice que fue el más justo en su generación. Hay una opinión positiva que dice que si había gente más justa, él había sido mucho más justo. Y hay otra opinión, ¿cierto?, que dice que entre todo lo malo era como el mejorcito que había. O sea, están esas dos opiniones. Pero hay un dicho, ¿cierto?, de la Mishnah, Tratado de los Padres, que dice que busca un maestro, busca un compañero y juzga las acciones de todas las personas con benevolencia. O sea, siempre tenemos que ver cualquier acción que vaya a hacer en forma positiva. O sea, un hermano me contesta de esa forma, yo nunca voy a asumir y voy a interpretar que me odia o que me tiene mala, sino que está pasando por un mal momento, por eso es su reacción. O sea, siempre yo debo, ¿cierto?, juzgar las acciones de mis hermanos, siempre en forma positiva, que hay algo detrás que todavía no conocemos y lo demás. Pero acá vemos que se le emite un juicio, ¿cierto?, negativo hacia Noah cuando se dice que no era tan bueno, y el pasaje que afirma eso dice que él no oró, no, su acción no fue genuina, ¿cierto?, cuando iba a destruir al mundo. O sea, su decisión sí fue positiva en construir el arca, sí promover y exponer la palabra, pero el comentario dice que no lo hizo como lo hizo Moshe, que cuando el pueblo lamentablemente termina adorando al becerro de oro, ¿cierto?, él intercede, en donde incluso negocia, el santo Dito le dice, bueno, haré de ti una nueva generación, pero él dice, no, tú eres tardo, ¿cierto?, en la ira, grande, en misericordia, y empieza a anunciar todo esto positivo de él, pero en Noah no aparece eso, pero sí aparece haciendo, pero habla que él se sentía cómodo en sí mismo, o sea, su familia y su entorno ya estaba lista, entonces él lo hacía por mandato, pero no por un sentido de realmente querer ayudar. Entonces, cuando chocan estos dos conceptos, en donde se juzga en forma negativa, porque se juzga y dice que solamente se puede juzgar a alguien en forma negativa cuando puede concurrir un error, ¿cierto?, aquel accionar. Entonces, claro, si nosotros asumimos que él es justo por sobre todo y más encima no ora por el otro, podríamos nosotros deducir que una persona justa no tiene necesidad de orar, ¿cierto?, por los más desposeídos y especialmente en esta encrucijada que creo que nos encontramos de orar a favor de alguien terrorista, ¿cierto?, como es Hamas, que a mí me choca ese tema bien fuerte de tener que también orar, y tú lo tocaste bien interesantemente en el sentido de que hay una profecía y a pesar de que uno sabe los hechos abominables, hay gente, ¿cierto?, que cae en ese mismo grupo, pero que no pertenece a esa misma célula, ¿cierto?, terrorista, y ahí uno tiene que separar y es el gran trabajo. Entonces,
me cuestiono con estas cosas y termino diciendo, bueno, ¿y qué debemos hacer y cómo debemos actuar? Y al final entiendo con el diluvio, con el mitve, que para mí ese acto, ¿cierto?, de introducirse en el agua y ser renovado en esta nueva criatura, ¿cierto?, que el Mashiach nos enseña a través de esta agua, nacer esta criatura, ¿cierto?, renovada. Veo que tenemos que cambiar ese juicio lamentablemente bien personal de uno y empezar también a orar por el otro, que me llega fuertemente. Y de repente hacemos las cosas por hacerlas y nos olvidamos del bien mayor que es el amor al prójimo, y creo que es ahí donde me repercute y me queda esta palabra y me termino con eso. Y ahí recientemente voy a alcanzar ese noaje, ese descanso. Entonces al final eso es lo que quería comentar, resumiendo, en el sentido de evaluar siempre con un ojo positivo las acciones de todos mis hermanos, cambiar de repente tan personal y aprender a ayudar a los otros con acciones, con oraciones y imitar, ¿cierto?, esta figura de amor que es nuestro Mesías. Y lo segundo, hermano, era para usted. Me dijo de la Chubu, ¿cierto?, que es una agrupación que tiene una yeshiva, ¿cierto? Yo conozco el encargado en Chile de la Yeshiva Chubu, que es el Giovanni, y a mí me ofreció igual educarme con respecto a clases, ¿cierto?, formativa y todo lo demás. Incluso me gustaría en un futuro traerlo a la comunidad para que ustedes lo conozcan y qué sé yo, y los que quieran estudiar más profundamente se pueda abrir esa posibilidad. Yo nunca lo he tomado por un tema que, como dice ese mismo pasaje, dice, y búscate un compañero, no tiene sentido que yo me meta a estudiar solo, así que si en un futuro quería estudiar, hacemos el vínculo y nos matriculamos y empezamos a estudiar, porque la idea es siempre estudiar de más personas para discutir, por si acaso, que hay un programa de estudio que, si no me recuerdo, uno dura 2 años y el otro dura 4 y todo eso. Pero toda esa información, ese resumen lo tenemos, así que te lo dejo ahí. Ah, excelente, hermano. Buen dato ahí. Claro, yo generalmente con ellos, la interacción que he tenido básicamente ha sido online, ¿no? Pero entiendo que está este hermano Giovanni Boto, me parece que va a ser Boto, de acá de Chile, claro. Justamente también ayer lo nombramos. Y bueno, eso yo encuentro que es lo lindo, que al final uno va siendo parte de un pueblo y salimos de ese tema de mi iglesia solamente, ¿cierto? Mi iglesita, y aquí no solo estudiamos juntos, sino que esto ya es algo mucho mayor con nuestro pueblo de Israel. Así que súper bueno el dato. Hermano Marco, sigue con el final de la reunión. Bueno, quería hacer una acotación con respecto también a alusión de lo que se estaba mencionando, de cómo Adonai podía percibir de que Noah era tan justo y recto ante los ojos de él. Y hay un versículo en el libro de Proverbios que nos exhorta a nosotros también a que seamos justos. Dice, el camino de los impíos es como, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El 19 sigue, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida los que la hallan y sanidad a toda su carne. Es una exhortación tremenda que nuestro Padre nos dice que mantengamos eso, que nos mantengamos en esa directriz y andar caminando como lo hacía Noé o Noah, y que pudimos ver también a través de esta porción de la Torá. Una muy linda reflexión que nos hace meditar y cuestionarnos a nosotros cómo está nuestro caminar también. Estamos delante de Dios, de Adonai, haciendo lo recto ante sus ojos. Estamos cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos. Queremos brillar como la luz de la aurora. Y yo les animo a que podamos mantenernos así. Mi hermano Ricardo nos pasó un poquito también de que teníamos un salmo pendiente que nuestra hermana Anita nos tenía que mencionar. Amén, hermana Mónica, se nos pasó el salmo. Ahí está. Mi No sé disculpa. si está todavía nuestra hermana. Sí, aquí Sí, está, acá hermana. estoy. ¿Los leo?
Sí, por favor. Dice, oh Yahweh, el Salmo 8, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuya majestad se ensaya sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fuerza, causa de tus adversarios, para acallar al enemigo y al vengador. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre, ¿qué piensas en él? Sin embargo, le has hecho poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y honra. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que pasa por los senderos de los mares. Señor, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Amén. Acá hay un versículo dentro de los que mencionó que me gusta mucho, que dice, de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a tus adversarios. Yo veía las imágenes en medio de la guerra de cómo los israelitas, me refiero a los militares, mientras estaban siendo sometidos a misiles, ellos adoraban al Señor y estaban totalmente consagrados a seguir buscando de Él. Aún en medio de la adversidad, la alabanza hace que nosotros derribemos a nuestros adversarios, porque nuestro Dios se goza cuando un pueblo está unido adorándole. Nosotros como sus hijos tenemos que mantener eso, de estar continuamente exaltando de las bondades que Él tiene para con nosotros, de todas sus misericordias. Él es tan bueno, no nos cansemos nunca de poder proclamar de lo bueno que Él es con nuestras vidas. Yo quiero dejar también ahora un espacio por si alguien necesita que oremos para ya estar despidiéndonos. Y le voy a estar pidiendo a mi hermano Raúl si puede también estar dirigiendo una oración final para darle las gracias a nuestro Padre por este tiempo que nos ha permitido poder escudriñar de su Torá y que nos va dando las directrices de cómo nosotros tenemos que conducirnos. ¿Hay algún hermano que tenga alguna petición? No, no es, perdón hermano, no es petición, sino que está en mi corazón querer leer acerca de lo que nuestro amado Yeshua nos dejó cuando estuvo acá con nosotros en Mateo 5:43 acerca de los enemigos. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Amén, muchas gracias por esa reflexión también, mi hermana. Amén. Enseña que tenemos que ser misericordiosos y seguir el ejemplo de nuestro Adonai, que Él nos ama a pesar de nuestras condiciones, nuestras falencias, nuestras fallas, nos ama incondicionalmente. Y acá nos exhorta la palabra de que nosotros también tenemos que amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, incluso nos dice que también tenemos que dejarlos en manos de nuestro Adonai. Él es el justo, el único que puede hacer justicia en caso de que nosotros sintamos que estamos siendo desfavorecidos por algún adversario. Él es nuestro abogado y Él está pendiente de nosotros para mantenernos bien. Así que dejemos todo eso en manos de nuestro amado Redentor y Padre Eterno. Hermano Raúl,
por favor le pido que pueda estar orando también para despedirnos ya de este tiempo bonito que hemos tenido para poder compartir como comunidad. Amén. 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 Padre eterno, gracias te damos por este día de Shabbat, por este día, Padre, en que nos dedicamos también a oír tu palabra, tu enseñanza. Dar gracias, Señor, por tu Hijo Ricardo, quien nos la trae, nos las enseña, y recibirla, Señor, en nuestros corazones para poder llevarla a la práctica, que sea una enseñanza que nos haga meditar y reflexionar, encaminar nuestra vida, cada día a ser mejores, a elevarnos, como nos dice tu palabra. Darte gracias por los que nos hemos podido hoy reunir y también, Señor, orar por tu pueblo, nuestro pueblo de Israel, orar por la paz, orar, Señor, porque tu palabra nos trae, Señor, luz, nos trae entendimiento y saber en qué tiempo estamos y poder, Señor, cada día elevarnos más y estar más apegado a tus enseñanzas, a oír, a obedecer tu palabra y andar, Señor, como tú nos enseñas, andar en luz. Darte gracias, Padre, también por lo que ha ocurrido, Señor, durante esta semana. Tomar, Padre, lo bueno y lo malo para nuestro crecimiento. Y también, Padre, orar e interceder por nuestros hermanos o hermanas que están delicados de salud. Y que gracias porque hermanas han acudido, Señor, al auxilio de ellas. Y darte gracias porque este es el Espíritu, oh Dios, de tu pueblo, de acoger, de ser dadivoso, de ser un pueblo también que acude al necesitado. Y por eso, Señor, nuestro corazón se alegra. Te damos gracias, Padre. Pedimos por aquellos que se sigan, hermanos que se sigan recuperando en su salud, que tú seas obrando en ellos, en sanidad espiritual, en sanidad física, corporal. Y a pesar de todas estas situaciones que vivimos, darte gracias, alabar y bendecir tu nombre. Te alabamos, te damos gracias por este día, por la enseñanza. Y también orar por aquellos que están lejos, que están cumpliendo, Señor, propósitos también de salvar exámenes, de atender exámenes, oh Dios, con respecto a los niños. Y rogamos, Señor, que ellos han estado en tu presencia y sabemos que tú les has traído a su mente todo lo aprendido durante el año para rendir un examen exitoso. Te damos gracias por ellos y pedimos, Señor, de tu bendición para ellos, que guardes, Señor, su salida y su entrada hacia el regreso a sus hogares. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. A ti, Señor, sea el honor, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.